¿Qué si Jesús no hubiera nacido? Capítulo 3. Compasión y misericordia. La contribución del cristianismo a la ayuda de los pobres. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:21. San Lorenzo, diácono de la Iglesia, fue sumamente generoso, sobre todo con los pobres. Vivió en Aragón que, en el tercer siglo, estaba bajo el Imperio Romano. Durante una de las persecuciones, se le ordenó llevar a un oficial romano algunos de los tesoros de la Iglesia. Lo que llevó fueron algunos pobres, oprimidos e inválidos, y dijo de ellos: estos son los tesoros de la Iglesia. Por esa acción se le asó en una parrilla. Hoy en la zona de Fort Lauderdale, Florida, hay un refugio para personas desamparadas que lleva su nombre, Capilla San Lorenzo. Este refugio alimenta a los desposeídos, proporciona un buzón para la correspondencia, consejería de trabajo, traslado, duchas y baños, cultos en la capilla, teléfonos y otras cosas. La pobreza ha sido siempre parte de la vida, y la Iglesia de Jesucristo ha hecho más, y con frecuencia hace más, que cualquier otra institución en la historia para aliviarla. Sobre todo, ha sentado el patrón de ayuda que se imita en todo el mundo, desde la Madre Teresa, que ayuda a los destituidos en las calles de Calcuta, hasta el Ejército de Salvación, que proporciona refugio para familias cuyos hogares han sido consumidos por las llamas. Jamás se pone el sol sobre los cristianos, individual y colectivamente, que atiende a las necesidades humanas en el nombre de Jesucristo. Fue Él quien, en primer lugar, nos dio ejemplo y nos enseñó a imitarlo. Antes del nacimiento de Cristo. Antes del cristianismo, el mundo era como la tundra rusa, horriblemente fría e inhóspita. Un erudito, el doctor Martienau, investigó exhaustivamente documentos históricos y concluyó que la antigüedad no ha dejado trazos de ningún esfuerzo de caridad organizado. Se desconocía la benevolencia desinteresada. Cuando se conoció a Cristo y la Biblia, florecieron la caridad y la benevolencia. Will Durant escribe acerca de la antigua Roma, que fue el cenit de las civilizaciones antiguas. La caridad tuvo poco lugar en esta vida frugal. La hospitalidad sobrevivía como mutua conveniencia en una época en que las posadas eran pobres y lejanas una de otras. Pero el compasivo Polibio informa que en Roma nadie da a nadie nada si puede evitarlo. Indudablemente una exageración. Luego vino Jesucristo. Jesús sentó el gran ejemplo de ayuda a los pobres, de cuidado por los castigados por la pobreza y menospreciados. Instó a sus discípulos a ir y hacer lo mismo. Una de sus más conocidas parábolas es la del buen samaritano, el bondadoso caballero que se detuvo y atendió a un extranjero en necesidad cuando ni el sacerdote ni el levita lo hicieron. Lucas 10, 25, 37. Esta parábola ha influido mucho en la civilización occidental. Lo mismo ocurrió con su parábola de las ovejas y los cabritos, en la que Cristo dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Esta enseñanza ha introducido la idea de los pobres de Cristo, donde al pobre se le trata como si fuera Jesucristo mismo. Jesús estimuló la generosidad hacia el pobre y en algunos casos incluso invitó a algunas personas a dar a los pobres todo lo que tenían. A través de los siglos, algunos cristianos han sentido el llamado a hacerlo y experimentaron gran gozo. Ese fue el caso de San Francisco de Asís y los que siguieron sus pisadas, haciendo votos de pobreza por amor del Evangelio. Pero esto no es el llamado para todo creyente. Ha habido otros grandes cristianos a través de los siglos que se despreciaron de sus riquezas para ayudar a los pobres en el nombre de Cristo, tal como el Papa Gregorio I, el Grande, el O.C.T. Stout, un misionero evangélico de la Inglaterra del siglo pasado.
Los primeros cristianos hicieron historia por su generosidad hacia sus hermanos en la fe y aún hacia los no creyentes. El historiador de Yale, Dr. Kenneth Scott Latourot, escribió que en el uso del dinero para la beneficencia general, el cristianismo introdujo 5 innovaciones importantes. La primera de ellas, escribe Latourot, es que dar a una obligación de todos los que se unían a sus filas, ricos o pobres, cada uno según su capacidad. También fue nueva la motivación para la dádiva cristiana. Se hacía por amor a Cristo, porque la enseñanza cristiana es que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Sobre todo cambiaron los objetos de la dadivosidad. La comunidad cristiana recalcó el sostenimiento de sus viudas, huérfanos, enfermos e inválidos y de los que, por causa de su fe, eran despedidos de su trabajo o hechos prisioneros. Rescató a personas que eran puestas en tareas serviles debido a su fe. Ayudó a los viajeros. Una iglesia enviaría ayuda a otra cuyos miembros estaban sufriendo hambre o persecución. En teoría, y en buena medida en práctica, la comunidad cristiana era una hermandad, unida en amor, en la que la regla era la ayuda material recíproca. También se personalizó la dádiva cristiana, de individuo a individuo, no a multitudes de personas, aunque con frecuencia, como en tiempos de hambruna, se trataba con cantidades numerosas. Otra innovación de la caridad cristiana, según Latourot, fue que ésta no estaba limitada a los miembros de la Iglesia. La ayuda se extendía también a no cristianos, tanto que el emperador Julián, el apóstata, el último emperador que trató de extirpar la fe cristiana, se maravilló de cómo los cristianos amaban aún a los paganos y a sus enemigos. El doctor Richard Tutt, profesor de historia de la Universidad del Estado de Wichita, escribe: fue el cuidado de la iglesia por sus propios pobres y por los de afuera que tanto impresionó al emperador pagano Julián. Julián escribió: es lamentable que, cuando ningún judío tiene que mendigar y los galileos, cristianos, impíos apoyan a sus propios pobres y también a los nuestros, todos los hombres ven que nuestro pueblo carece de ayuda de nuestra parte. Historiador tras historiador constatan lo mismo. La iglesia primitiva dio prueba de su gran ayuda a los necesitados. Will Durant dice que la iglesia primitiva atraía a sus conversos al proporcionarles una vía de escape del rigor de Roma. Estos conversos, declaran Durant, se volvieron del César que predicaba la guerra a Cristo que predicaba la paz. De la increíble brutalidad a una caridad sin preceptos. La profesora de Oxford, doctora Robin Lane Fox, agrega: para los pobres, las viudas y los huérfanos, los cristianos daban limosnas y sostenimiento, como lo hacían sus precursores. Las comunidades de las sinagogas se ha minimizado este amor fraternal como una razón para unirse a la iglesia, como si solo quienes eran miembros podían saber esto. En realidad, esto era ampliamente reconocido. Cuando algún cristiano estaba en la cárcel, sus hermanos se reunían para enviarles comida y aliento. Luciano, el satírico pagano, estaba bien advertido de esta práctica. Cuando los cristianos eran conducidos a morir en la arena, las multitudes, dice Tertuliano, gritarían: mire cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. El amor cristiano era públicamente conocido y debe haber jugado su parte en atraer a los de afuera hacia la fe. Fox señaló asimismo el contraste entre la caridad de los paganos y la de los cristianos. En tanto que la distribución del grano en las ciudades paganas se reducía a los ciudadanos, por lo general a los bien acomodados, la caridad cristiana decía ser parte de los que estaban en mayor necesidad. Además, Fox señala que, aunque algunos emperadores paganos anteriores a Constantino puede haber tenido programas marginales de alimentación para los menos afortunados, estos eran muy limitados y claramente destinados a quienes luego servirían en el ejército.
Por el contrario, el primer emperador cristiano, Constantino, fue el primero en la historia que amplió la esfera de la caridad. Él, Constantino, reconoció también el nuevo ideal de la caridad. Emperadores anteriores habían alentado esquemas de apoyo a reducidos números de niños en familias menos favorecidas, los futuros reclutas para sus ejércitos. Constantino dio fondos a las iglesias para apoyo a los pobres, las viudas y los huérfanos. Caridad en la Edad Media. A través de los siglos ha habido un testimonio permanente de parte de los cristianos en la ayuda a los necesitados. Durante la Edad Media, quienes llevaban adelante el cristianismo práctico de su época ayudaban a los pobres con regularidad, vivían con modestia, trabajaban la tierra que habían limpiado y cuidaban de los necesitados de su zona, entre ellos los huérfanos. Will Durant dice que la caridad de la Iglesia hacia los pobres logró nuevas alturas hacia fines de la Edad Media. Virtualmente todos los sectores de la sociedad, incluso los individuos, las comunidades, los gobiernos y la Iglesia, ayudaban a los necesitados. La distribución de alimentos tenía lugar en las puertas de las propiedades de los varones varias veces a la semana. Señoras de la clase alta tomaban parte activa en la caridad. Una cuarta parte de las ofrendas de las iglesias locales eran comúnmente puestas aparte para ayudar a los menesterosos y enfermos. Durant sintetiza: en un aspecto, la Iglesia era una organización continental para ayuda de caridad. Estaban tan extendida la administración de caridad por la Iglesia durante la Edad Media que se sobrepuso a la crueldad de las cruzadas, la Inquisición y la cacería de brujas. El historiador escéptico Lecky escribe en su Historia de la Moral Europea: a través del periodo más oscuro, entre la ferocidad, fanatismo y brutalidad, podemos ver la influencia subyugante de la caridad católica. El ejemplo de los puritanos. Los puritanos tenían pocos pobres entre ellos y cuidaban de los necesitados. El doctor Leland Ricken, erudito sobre los puritanos, escribe estas palabras: ¿qué hicieron los puritanos para ayudar a los pobres? El teólogo anglicano Lancelot Andrewes destacó en 1588 que las iglesias de los calvinistas refugiados en Londres eran capaces de hacer tanto bien que ninguno de sus pobres se ve pidiendo en las calles. Jordan ha reunido mucha información tocante a patrones de filantropía en Inglaterra en la época de la Reforma. Una proporción muy grande de los donantes eran puritanos. Concluye Jordan y señala como uno de los grandes movimientos impulsores, detrás del crecimiento de la caridad voluntaria, el surgimiento de la ética protestante. La caridad cristiana en el siglo XIX. La caridad cristiana se prolonga más allá de la revolución industrial. Hay incontables ejemplos de creyentes en el siglo XIX que ayudaban a los necesitados en el nombre de Cristo. Jorge Müller y sus ancianos y sus famosos orfanatos en Inglaterra, sostenidos por fe, los cuales ayudaron a millares de niños y encendieron la chispa para comenzar ministerios similares. La Asociación Cristiana de Jóvenes, IMCA, fundada en 1844, y la Asociación de Señoritas Cristianas, IUCA, fundada en 1855, estas contribuyeron a satisfacer las necesidades físicas y espirituales de millones de pobres en las zonas urbanas del mundo, aunque el énfasis espiritual parece haberse diluido hoy en la mayoría de sus centros. Lord Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 1801-1885, quien hizo por los pobres en Gran Bretaña lo que Wilford hizo por los pobres de África. Y continúa la lista. La caridad de nuestra época. Todo el que vive en los Estados Unidos de América y en el mundo occidental ha captado en este aspecto algo proveniente del Espíritu de Cristo. Aún los ateos más virulentos viven también y operan dentro de esa perspectiva cristiana, lo sepan o no, y les son deudores. Esto es lo mismo que con los columnistas de los Estados Unidos,
quienes han llevado una vida de comodidad y bienestar producto del capitalismo, mientras a la vez lo vilipendian. Así pues, también las agencias seculares de nuestro tiempo inadvertidamente han tomado páginas de la Biblia y las han usado para crear muchas de las actuales instituciones de caridad. Muchas de las instituciones de caridad de hoy comenzaron con una base cristiana y con el tiempo se han secularizado. Ellas continúan hoy con poca o ninguna referencia a sus raíces cristianas, como si fueran organizaciones puramente seculares. Con sus orígenes en la postura secular, aún los nombres de muchas organizaciones caritativas revelan sus raíces cristianas. Banco de comida, pan, nuestro pan diario, casa de providencia, casa del pacto, etc. El coautor Jerry Newcomb recuerda haber visto un boletín de anuncios buscando voluntarios para operar una línea de llamadas en momentos de crisis con el nombre Samaritano. El anuncio decía que la organización solo deseaba aspirantes no religiosos. La ironía es que esto no solo hace a esa idea negar el hecho de que tales proyectos de benevolencia fueron motivados por el cristianismo en primer lugar, sino que el mismo nombre samaritano se desprende de la parábola de Cristo, el buen samaritano. La caridad de hoy en el nombre de Cristo. Mucha de la caridad que se hace hoy está inspirada en el amor de Cristo. Tomemos el caso del Ejército de Salvación, ayudando permanentemente a los más pobres en muchos países, ya sea ayudando a un borracho, a personas desamparadas en las ciudades, o ayudando a dar refugio inmediato después de un huracán o un tornado. El Ejército de Salvación constituye un constante y brillante testimonio, día a día, del amor de Cristo. Ese es amor el que ha inspirado las actividades de la institución desde su inicio hasta el presente. El general William Booth, viendo hombres sin hogar durmiendo a la intemperie en el puente de Londres, decidió hacer algo práctico y fundó la institución en 1887. Luego de intensa investigación, estableció los hechos en un libro que fue un éxito de librería en la más oscura Inglaterra y única salida. Booth apelaba por un fondo lucha de 100,000 libras, comedores de comidas económicas, una oficina para intercambio de empleos no oficial, una oficina de personas desaparecidas, refugios nocturnos, cocinas para distribución de sopas, asilos para leprosos, un aserradero en los Estados Unidos, industrias caseras en India, hospitales, escuelas de incluso un barco salvavidas para los pescadores de Noruega. Todo marcó sucesivas etapas en los programas de acción social del ejército. La motivación de todo esto desde un principio fue la preocupación fundamental para la salvación personal. Internacionalmente, gran parte de la tarea de ayudar al necesitado la lleva a cabo la Iglesia, mediante agencias misioneras, tal como el trabajo de varias denominaciones. Esto es también cierto con grupos como Corporación Mundial de Socorro, la que trabaja directamente con iglesias en la ayuda a los pobres. Lo mismo ocurre con grupos fuera de las iglesias como Visión Mundial, Internacional, la Bolsa del Samaritano, Comida para los Hambrientos, Fondo Cristiano para Socorro de los Niños y Compasión Internacional. En los Estados Unidos, iglesias y organizaciones suplen diligentemente las necesidades humanas en imitación de Cristo. Pueden hallarse en los barrios más pobres misiones cristianas de rescate que proclaman el Evangelio y que visten y alimentan a personas desamparadas. Sin lugar a dudas, millones de cosas ocurren semanalmente en los Estados Unidos y alrededor del mundo, donde la gente, tomando una porción del Nuevo Testamento, sale de su vida habitual para ayudar a otros en necesidad. Visitan a los enfermos en hospitales, dan comida y ropa para los pobres y actúan como maestros de niños desprovistos en zonas marginales. En definitiva, todo esto se remonta a la enseñanza y ejemplo de Jesucristo. Millares de voluntarios, en su mayoría cristianos, viajaron para ayudar a reconstruir el condado de Soledad después del huracán Andrés.
En efecto, en la mañana de Pascua de 1993, varios meses después de la peor tormenta que azotó a la nación, The Miami Herald, encabezando la historia el 11 de abril de 1993, elogió a los voluntarios. El santo sudor de voluntarios de iglesias resultó una bendición. De igual manera, los cristianos respondieron en las enormes inundaciones en el Medio Oeste durante el verano de 1993, en la que fue llamada Operación Noé. Con frecuencia las iglesias son el centro de tales programas sociales en las que hay despensas de comestibles, proyectos de acción de gracias, colección y distribución de regalos para los necesitados en tiempos de Navidad. Sin ir más lejos, vemos esto en nuestra propia iglesia, la iglesia presbiteriana Coral Ritke de Fort Lauderdale. Cada día de cada semana, el canal de la bendición de Dios ayuda a los necesitados mediante la provisión de alimentos, orientación de trabajo o supliendo cualquier tipo de necesidad que tengan. Tenemos una tienda que da ropas y otras cosas usadas prácticamente sin costo, y todo esto se deriva del Espíritu de Cristo. Hace algunos años, en una estación de televisión de Miami, el coautor Jerry Newcomb estaba dirigiendo algunas entrevistas a personas que ayudaban la Capilla San Lorenzo. El ministerio a los pobres que mencionamos anteriormente nunca olvidó lo que un hombre sin hogar de algo más de 40 años dijo entonces. Si no fuera por estas iglesias, habría muchos más de nosotros en la cárcel, porque andaríamos robando comida. Si no fuera por estas iglesias, debe traducirse, si no fuera por Jesucristo. Wow. Modernos estudiosos sobre la religión y el dar. Modernos estudiosos proporcionan sólida evidencia para lo que indicaría el sentido común. Las personas religiosas tienden a ser más generosas. Muestran también que con frecuencia el pobre da proporcionalmente más que el rico y que muchas veces la caridad depende de la blanca de la viuda. Religión en la vida de los Estados Unidos. Un grupo de encuestas en Princeton, New Jersey, fundado por la organización Gallup, estableció que los asistentes a iglesias tienden a ser más generosos en sus ofrendas para caridad. Un informe que publicó en 1990 titulado Religión e Interés Público revela que las iglesias y sinagogas contribuyen a los servicios sociales de los Estados Unidos más que ninguna otra institución no gubernamental. Incluso corporaciones también hallaron que cada año las instituciones religiosas contribuyen con 19,000 millones de dólares para el cuidado de niños, ancianos, educación, salud, comida para los hambrientos y casa para los desamparados. A esto debe agregarse otros 6,000 millones por año en que se evalúa el trabajo de voluntarios de iglesias. El estudio estableció asimismo que las iglesias y sinagogas encabezan la lista de organizaciones consideradas entre las primeras 24 que mejoran la vida urbana. También se ha hallado que ellas están entre las de mayor costo efectivo de las instituciones caritativas de la sociedad. Otro estudio llegó a conclusiones similares. Este fue publicado por Sector Independiente en conjunto con Gallup. Sector Independiente es una coalición de 650 corporaciones, fundaciones y organizaciones voluntarias. Según la revista Christianity Today, una de las conclusiones más importantes del estudio fue que la creencia religiosa es un hecho significativo tratándose de contribuciones de tiempo y dinero. Los que asisten semanalmente a cultos religiosos fueron claramente los donantes más generosos, tanto de tiempo como de dinero. Comparados con todos los otros grupos, dice el informe y continúa, personas que asisten regularmente a las iglesias fueron en gran medida más dispuestas a dar un porcentaje más elevado de sus ingresos personales a causa de caridad. ¿Sorprende eso a alguien? No debiera sorprender a nadie. Ese es precisamente un ejemplo moderno de lo que la iglesia ha venido haciendo todo el tiempo. La Madre Teresa, una de las mujeres más admiradas del mundo, encarna el ideal cristiano de alguien que ayuda al pobre en el nombre de Cristo. Motivada por el amor de Cristo, ayuda a los realmente menesterosos en las calles de Calcuta,
escribe: Hoy Dios nos ha enviado al mundo como envió a Jesús para mostrar su amor al mundo, y debemos sacrificarnos para mostrar tal amor, tal como Jesucristo realizó el más grande de todos los sacrificios. Si quitáramos a Jesucristo, no habría Madres Teresas. Santa Claus, un mito cristiano. Aún el personaje mítico de Santa Claus, en última instancia, nos señala a Cristo, aunque lamentablemente con frecuencia desplaza a Cristo en tiempos de Navidad. San Nicolás incuestionablemente se levanta dentro de la tradición cristiana, y la leyenda es simbólica del espíritu de dar que caracteriza la venida de Cristo. El primer regalo de Navidad fue el Hijo de Dios mismo, que nos fue dado por el Padre. Los siguientes fueron los que los magos llevaron para el niño Jesús. Los cristianos han estado siempre haciendo regalos desde entonces. Según el nuevo Diccionario Internacional de la Iglesia Cristiana, sabemos muy poco acerca del verdadero San Nicolás, de cuyo nombre deriva Santa Claus. Vivía en Mira en el IV siglo y se dice que daba regalos a los niños en su día festivo, el 6 de diciembre. Elimine a Cristo y habrá eliminado a Santa Claus. Si Jesús nunca hubiera venido, no habría Navidad. Personas como Nietzsche y Hitler, quienes deseaban que Jesús nunca hubiera venido, y grupos como el ACLU, que hace lo mejor para eliminar Navidad o privatizarla totalmente. Son reminiscencias de Grinch, quien inútilmente trató de robar la Navidad. Cuán triste sería para Fraser Lewis si hubiera siempre invierno pero nunca Navidad, lo cual es una buena descripción de la vida en la tierra si Jesucristo no hubiera venido. Ateísmo y ayuda al pobre. Desde una perspectiva puramente secular y atea, no hay razón por la cual alguien tenga que preocuparse por el pobre ni por ningún otro. En 1855, The New York Observer informó: el paganismo difunde su proclama acerca de su filantropía, pero la religión es la que hace la obra. Esto era verdad en 1855 y sigue siéndolo hoy. Tanta gente ha estado hoy tan imbuida del espíritu cristiano que no logran ni siquiera reconocerlo. Ha desafiado a personas a que traten de demostrarme por qué, desde un punto de vista ateo, tengo alguna buena razón para proteger a una anciana que atraviesa la calle en lugar de atropellarla con el auto si se cruza en mi camino, o arrebatarle su cartera o volarle los dientes, aparte de las consecuencias de ser apresado. La gente no entiende que desde un punto de vista ateo, uno no pudiera preocuparse mucho por hacer lo uno o lo otro. Esto lo han reconocido líderes ateos como los filósofos existencialistas Camus y Sartre. Ellos dicen que lo único que importa es que usted actúe. Que derribe a la anciana o la ayude a cruzar la calle es algo realmente abstracto. Lo que cuenta es que usted ejerza su propia voluntad. Alguien dirá: bueno, debemos tener cuidado de otras personas. ¿Por qué debemos respetar a los demás? Ellos no tienen respuesta para esto. Si desecha a Dios, desechamos una vida futura y un juicio futuro. ¿Por qué debemos dejar nuestro camino para ayudar al prójimo? Alguien pudiera decir: porque esto me hace sentir bien. Bueno, también me pudiera sentir mucho mejor cuando invierto mi tiempo en la playa en lugar de visitar a un preso. Otro pudiera decir: bueno, esto es bueno para la sociedad. Bien, dígale esto al jefe de la mafia y vea qué carcajada obtendrá de él. ¿Sociedad? ¿Qué le importa a él la sociedad? Sociedad es algo a lo cual él está despojando en su provecho. Un mundo sin Cristo es un mundo sin amor. Conclusión. Toda caridad señala a Jesucristo, ya sea que las personas lo reconozcan o no. Jerry Lewis, recolectando dinero para quienes padecen de distrofia muscular, es un recordatorio de Cristo. Puedo asegurar que si hubiera habido televisión 100 años antes de Cristo, no habría habido un programa como ese.
Entre tanto, todo el testimonio de la iglesia primitiva fue muy positivo en términos de comparar con los demás. Incluso algunos paganos comentaron sobre las maneras en que los cristianos ayudaban a los pobres. Como lo expresa un escritor: mire cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. Esto es asombroso para ellos, más de lo que sería hoy, porque a todos se nos ha enseñado en esta llamada civilización cristiana que ellos presuntamente se amaban los unos a los otros. Es probable que en los Estados Unidos no haya nadie que no haya oído que debemos amarnos los unos a los otros, ya sea que los otros nos amen o no, pero en la antigua sociedad pagana sería sorprendente que esas personas se amaran. Usted no hubiera amado a otros ni hubiera dado por ellos. Por el contrario, hubiera obtenido tanto como pudiera de ellos, hasta que Cristo vino. ¿Qué sería si Cristo no hubiera nacido? Pienso que si así fuera, probablemente estaríamos deseando no haber nacido tampoco nosotros. Este sería un mundo muy cruel, como lo fue el mundo pagano antiguo. Pero Jesús sí vino, y la historia cristiana es rica en personas que muestran solicitud y compasión por los pobres y necesitados. Los tesoros de la iglesia, en el nombre de Jesucristo.